¿Comenzamos o esperamos a más? Ok, pues bueno, buenas noches. Yo me llamo Pablo Pérez, fui residente de pediatría del Hospital Roosevelt. Actualmente me encuentro haciendo el R1 de cardiología pediátrica. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de monitoreo hemodinámico. Vamos a dividirlo en dos clases. Vamos a ver el día de hoy el básico y en la próxima vamos a ver el avanzado. Ante cualquier duda, por favor, pueden parar la presentación sin ningún problema y dicen, ¿sí? Pues bueno, en el contenido de la clase vamos a ver primero que nada definición, tanto de lo que es shock como de lo que es el monitoreo hemodinámico. Vamos a ver el objetivo como tal del monitoreo hemodinámico, para qué nos sirve, hacia qué nos enfocamos y para qué o con qué objetivos vamos a hacer este monitoreo. Un poquito de fisiología del gasto cardíaco. Al final de tantas, como muy comúnmente dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, y en el caso de la inestabilidad hemodinámica, shock o cualquier otra alteración a nivel de la hemodinamia, pues va a terminar repercutiendo en lo que es el gasto cardíaco como tal. Entonces, todo esto va a conducir tarde que temprano a falla de la bomba como tal. Y pues bueno, monitoreo básico, monitoreo avanzado, que solo vamos a ver en la próxima clase, y algunas conclusiones acerca del tema. Pues bueno, en el caso del shock circulatorio, sabemos que el shock tanto se puede ver de cuatro tipos, ¿no? El shock cardiogénico, el shock distributivo, el shock séptico y el shock obstructivo, ¿no? Y todos, al final de tantos, tienen similar fisiopatología. Recordemos que el shock distributivo principalmente es como la unión de los cuatro tipos de shocks. Pues bueno, en el caso del shock circulatorio, pues tenemos una maldistribución generalizada del flujo sanguíneo que pone en peligro la vida del paciente, que principalmente resulta en la falta de entrega y o utilización de la cantidad adecuada de oxígeno, lo que esto conduce a una disoxia tisular y por lo tanto a las múltiples alteraciones que vamos a ver en un momento. Entonces, quiero que nos empecemos a enfocar principalmente en los conceptos. Vemos que es una mal distribución generalizada del flujo sanguíneo que pone en peligro a la vida. Entonces, como les mencionaba hace unos momentos, todos los caminos conducen a Roma. Vamos a tratar principalmente bomba, que es el corazón, y todo lo que es el flujo sanguíneo, que es el sistema arteriovenoso del cuerpo, ¿sí? Esto pues resulta en una falta de entrega y o utilización de la cantidad adecuada de oxígeno. En cardiología, bueno, aquí en el instituto tenemos un chiste, no sé si bueno o malo. Se dice que los cardiólogos pediatras somos un tipo de fontaneros, se le dice. ¿Por qué? Porque básicamente trabajamos con tuberías y con bombas. Entonces, pues es una muy buena forma y una muy buena manera también de ver tanto la función de bomba del corazón y lo que es el resto del sistema circulatorio, que son tuberías y bombas. Entonces, con ese concepto me gusta porque podemos imaginarnos ciertas cosas para no complicarnos tanto en el tema del corazón y la circulación. Pues bueno, el monitoreo hemodinámico ideal debe de determinar con precisión la gravedad del trastorno circulatorio e ilustrar el mecanismo fisiopatológico subyacente para permitir que el médico elija el tratamiento más adecuado y la terapia. Entonces, ¿por qué es importante el tema del monitoreo hemodinámico? Porque en primer lugar nos va a ayudar a determinar el mecanismo fisiopatológico que estamos teniendo en el paciente. Segundo, nos va a determinar con precisión la gravedad del trastorno que estamos teniendo. Y por último, y lo más importante en realidad del monitoreo hemodinámico, es que nos va a permitir escoger y obviamente darle al paciente el mejor tratamiento y el adecuado para que el paciente pueda salir adelante. Como bien mencionado hace unos momentos, vamos a ver primero el monitoreo básico. Esto respecto al mecanismo fisiopatológico subyacente lo vamos a ver un poquito más adelante con otro tipo de monitoreo que es más avanzado y que nos da esas ideas y esos conceptos básicos respecto a la fisiopatología de lo que estamos tratando. Pero bueno, no nos atrasemos. Pues el objetivo primordial del monitoreo hemodinámico, como lo veíamos hace unos momentos, es lograr la óptima perfusión tisular. La misma la podemos lograr optimizando el gasto cardíaco y sus determinantes y el contenido arterial de oxígeno.
Imagino que ahorita que ustedes llevan el posgrado de intensivo, pues han visto todo lo relacionado a gasto cardíaco, los determinantes como tal del mismo, y por lo tanto también saben que el contenido arterial de oxígeno tiene mucho que ver en este aspecto. Entonces, como les digo, nuevamente volvemos, todos los caminos llevan a Roma. Principalmente vamos a tratar el gasto cardíaco, que es la bomba, los determinantes que vamos a ver que también tiene que ver con las resistencias vasculares periféricas, que es el sistema circulatorio, y el contenido arterial de oxígeno es lo que agregamos acá. Los determinantes de un monitoreo hemodinámico se basan en un trípode de datos constituidos por la presión de perfusión de los órganos, la función cardíaca valorada por el gasto cardíaco y la respuesta al llenado vascular. Y por último, la valoración del consumo tisular de oxígeno. Pero quiero que pongamos atención en esto. Un trípode de datos. Dice, la presión de perfusión de los órganos. ¿Sí? O sea, necesitamos en un shock o en un paciente hemodinámicamente inestable retornar a esa adecuada perfusión de los órganos. Mantener una adecuada función cardíaca, por lo tanto de la bomba, y vigilar la respuesta al llenado de esto nuevamente de los órganos, y eso lo vamos a ver con la valoración del consumo tisular de oxígeno. Entonces, en este párrafo resumimos mucho de lo que vamos a ir viendo poco a poco, cada uno de los órganos y funciones que vamos a ir valorando con cada una de las valoraciones que vamos haciendo con cada uno de los instrumentos que vamos viendo también. Pues bueno, en el caso de la fisiopatología del shock, recordemos que los patógenos producen a nivel de las células hay receptores tipo TOL, tipo lectina. En fin, esto produce citocinas preinflamatorias, interleucina 6, interleucina 9, interleucina 10, interferón gamma, recuerden que toda esa fisiopatología. Pero todo esto lleva a tres o más en realidad, pero vamos a mencionar tres principalmente, alteraciones a nivel del organismo. Vamos a ver que a nivel del corazón causa una depresión miocárdica. Esto es por el efecto de las citocinas proinflamatorias. Entonces, esta depresión miocárdica, por lo tanto, afecta obviamente a la función cardíaca como tal, la función de bomba, y por lo tanto tenemos un gasto cardíaco disminuido, ¿sí? Luego vemos toda la gama de alteraciones a nivel de la trombina y todo lo que se refiere al tema de la coagulación, trombina, fibrinógeno, protrombina y todo esto. Y esto genera pequeños microcoágulos que conocemos comúnmente como coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada podemos pensar que no es significativa, o creemos que en realidad hay trombos como tal metidos en la circulación, pero son microtrombos que principalmente afectan a la microcirculación a nivel periférico, y eso es lo que causa la alteración a nivel de la piel, de los órganos internos y todo esto. ¿Por qué? Porque estos pequeños coágulos se van a meter a la microcirculación, y pues ahí justamente es donde se produce toda la alteración. No pensemos que vamos a ver coágulos gigantes dentro del cuerpo, sino son principalmente microcoágulos. Pues bueno, y la tercera alteración principalmente y la más importante es a nivel del endotelio vascular, ¿sí? El daño endotelial que producen las citocinas preinflamatorias, que al final producen radicales libres, pues se traduce básicamente en una fuga capilar o una permeabilidad vascular incrementada. Esto produce fuga hacia el tercer espacio, produce todas las alteraciones, y por lo tanto aquí es donde vemos el otro sistema en el que estábamos hablando hace unos momentos, que es el tema de la tubería, si así lo queremos ver, ¿sí? Entonces se escapa lo que hay dentro de la tubería hacia afuera por aumento del daño capilar y de la fuga capilar, y por lo tanto no tenemos esa reserva sanguínea o ese retorno como tal venoso que hace y permite llevar oxígeno al resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, quiero que pongamos atención en estas cosas, porque como les decía primero, citocinas proinflamatorias afectan y causan una depresión miocárdica que produce una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto de una falla cardíaca transitoria por lo tal, la alteración de la microvascularidad que produce esos tapones que evitan que llegue el oxígeno hacia los órganos distales, y el daño endotelial que causa principalmente fuga capilar. Entonces tenemos afectación de bomba, tenemos tapones que evitan que llegue la sangre hacia su destino, y encima tenemos esa sangre de esos nutrientes, ese oxígeno que se está fugando hacia otro lado y no principalmente hacia donde debe llegar.
Entonces, entendiendo la fisiopatología del shock o de la sepsis o como queramos verlo, que al final un paciente hemodinámicamente inestable pediátrico, siempre, pues, es casi que más de 2/3 de los pacientes es por sepsis, ¿no? Entonces, quiero que vayamos enfocándonos a esto para saber qué es lo que vamos a monitorizar y qué es lo que vamos a tratar más adelante respecto a la sepsis y al shock séptico o a la inestabilidad como tal. Hasta aquí en el tema de la fisiopatología de shock, ¿hay alguna duda? Bueno, continuamos. La cascada de la sepsis afecta la hemodinamia al dañar el sistema cardiovascular. Las causas de la depresión miocárdica séptica son multifactoriales e implican modificaciones genéticas, moleculares, metabólicas y estructurales, con características clínicas de disfunción global. ¿A qué se refiere con la disfunción global? Hay una disfunción diastólica y sistólica. Vamos a introducir un par de términos en este aspecto. En el caso de la disfunción diastólica nos referimos a una disfunción de contenido sanguíneo, si así lo queremos ver, dentro de las cavidades cardíacas, o sea, ya sea que hay más o hay menos, que en este caso muy seguramente va a haber menos, entonces por eso hay una disfunción diastólica, y si hay menos sangre que llega hacia las cavidades izquierdas, por lo tanto va a haber menos expulsión o menos flujo expulsivo hacia el resto del cuerpo. Y ahí es donde se manifiesta la disfunción sistólica, ¿sí? Y entonces aquí es donde ustedes van a empezar a comprender por qué en el caso de los pacientes con sepsis, con inestabilidad hemodinámica, con choque, con lo que sea, principalmente la primera reanimación es ¿con qué? Con líquidos, ¿no? Ya sea, y si es por hemorragia con productos sanguíneos o algo similar, porque primero se produce una disfunción diastólica por falta de ese contenido de las cavidades y por lo tanto secundariamente una disfunción sistólica, que significa que no hay adecuado flujo de expulsivo o como comúnmente lo conocemos nosotros, fracción de eyección hacia el resto del cuerpo. Bueno, la trombosis microvascular causada por el deterioro de los mecanismos anticoagulantes, la famosa CID, provocan una disminución del suministro de oxígeno e hipoperfusión tisular. Eso ya lo habíamos visto previamente, pero solo lo estamos recapitulando, ¿no? El daño del endotelio vascular causado por las citocinas inflamatorias conduce a la pérdida de la función de barrera, dando lugar a fuga capilar, edema intersticial y una disminución del tono vasomotor, que también ya lo habíamos comentado previamente. Y las citocinas inflamatorias también provocan daño y disfunción del estrés oxidativo mitocondrial. Y aquí vienen las otras alteraciones que no vemos, que son las alteraciones a nivel de la microvasculatura o incluso a nivel microscópico, a nivel del líquido extracelular o intracelular, como comúnmente lo conocemos, ¿no? Entonces, este es el otro problema y este es el principal que realmente, como no lo vemos, no lo podemos tratar y por lo tanto es el que a veces más problemas nos traen el tema de los pacientes con shock séptico, sepsis o cualquiera de estas. Pues bueno, vamos a ver un poquito de fisiología del gasto cardíaco antes de pasar a lo que queremos ver. Primero tenemos que entender qué es lo que vamos a tratar, ¿no? Pues un pequeño video que básicamente nos dice que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen eyectado. El volumen eyectado es lo que habíamos hablado previamente, ¿no? La disfunción diastólica. Entonces, la diástole básicamente es el estiramiento máximo de la fibra miocardíaca, ¿sí? Qué tanto se puede estirar la cavidad, la fibra en realidad, pero es la cavidad como tal del ventrículo izquierdo, que es el que principalmente nos interesa, para ver qué tanta reserva de sanguínea puede guardar antes de ser expulsado. Y a eso se le llama el volumen telediastólico. Entonces, ese volumen telediastólico se conoce principalmente como precarga, ¿sí? O sea, la dilatación, o perdón, el estiramiento máximo de la fibra miocárdica justo antes de producirse la sístole, que es la eyección, ese diámetro o ese volumen que guarda el ventrículo izquierdo principalmente, a eso se le llama precarga y se conoce como volumen telediastólico, ¿sí? Posteriormente, pues vemos acá que el corazón expulsa, miramos esa fase justamente donde se llena y luego expulsa, pues básicamente a eso nos referimos previamente como precarga, ¿sí? Luego tenemos la contractilidad. En la contractilidad, pues obviamente a más estiramiento de la fibra, va a tener más fuerza de retracción. Recordemos, básicamente es como una liga de esas que comúnmente conocemos. Si ustedes estiran más la liga o un globo,
a la hora de regresarse a su estado normal, va a regresar con mucha, entre más lo estiren, va a regresar con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el mecanismo principal. Si tenemos más estiramiento de la fibra miocárdica en la precarga, por lo tanto, vamos a tener mejor contractilidad a la hora de que el corazón regrese a su estado normal, digamos, o a su fase expulsiva, ¿sí? Y por último, vamos a tener la poscarga, que a qué se refiere la poscarga. La poscarga se refiere principalmente a la fuerza que se opone a la expulsión del corazón o del ventrículo izquierdo, o sea, hace la presión arterial, o sea, a nivel de la aorta. Obviamente también tenemos presión a nivel de la pulmonar, pero principalmente tenemos presión a nivel de la aorta. Entonces, esta presión que está aquí, o sea, esa fuerza que se opone a la expulsión del ventrículo izquierdo se le conoce como poscarga. Entonces, para entender nuevamente, recuerden, precarga es el estiramiento máximo de la miofibría miocárdica, ¿sí? Que se conoce como volumen telediastólico. Luego tenemos la contractilidad, que es la fuerza de contracción del corazón para eyectar ese volumen que queda dentro del corazón al final de la diástole. Y por último tenemos la poscarga, que es la fuerza que se opone a la expulsión del corazón. Entonces, tenemos que en el caso de los pacientes pediátricos, el gasto cardíaco está definido, o la fórmula del gasto cardíaco es el volumen sistólico eyectado por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Recuérdense que también que en el paciente pediátrico la frecuencia cardíaca es uno de los, en muchos casos, uno de los principales determinantes del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque los pacientes, principalmente los lactantes, aumentan su gasto cardíaco aumentando su frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque su corazón no es lo suficientemente em, compensatorio, o mejor dicho, distendible, como para tolerar más líquido dentro de su corazón. Entonces lo que ellos hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, y como la fórmula es gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen eyectado, a menor volumen, si tienen menor volumen, pueden aumentar su frecuencia cardíaca y automáticamente eso va a aumentar su gasto cardíaco. Entonces, por eso los pacientes pediátricos con shock, con sepsis o con lo que sea, lo principal que van a ver ustedes es que el paciente llega con una taquicardia, ¿no? Siempre vemos al paciente taquicárdico con taquipnea, y posteriormente ya vemos la disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque es cuando ya se agotan estos sistemas de compensación. Pero bueno, regresando al tema de los determinantes del gasto cardíaco, entonces ya les expliqué más o menos los principales: precarga, poscarga y contractilidad. Pero recuérdense que el gasto cardíaco se define por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y esto produce un gasto cardíaco como tal. Entonces, ¿cómo medimos el gasto cardíaco? Y eso lo vamos a ver más adelante en el monitoreo avanzado, que nos dan específicamente el dato exacto del gasto cardíaco, pero en este caso no lo vamos a ver, ¿sí? Y por último, en el caso de la postcarga, lo que nos va a determinar esto son las resistencias vasculares sistémicas, y si combinan ustedes el gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, van a tener lo que comúnmente conocemos como tensión arterial, ¿sí? Entonces, básicamente de ahí viene la tensión arterial, de las resistencias y el gasto cardíaco. Entonces, no me dejarán mentir, yo estuve 4 años allá en el hospital. Lo principal que ustedes ven, bueno, que todos vemos, cuando estamos frente a un paciente chocado, frente a un paciente en el área de shock o frente a un paciente en el área de intensivo, lo que principal ustedes están viendo es la presión arterial, que no baje la presión arterial. Y más si el doctor Roca les dice que no baje 60 milímetros de mercurio de la media, o en shock, a veces nos dicen eso, ¿no? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, necesitamos controlar dos cosas para poder controlar la presión arterial. Y nosotros nos encargamos mucho de tratar el tema de las resistencias vasculares sistémicas, pero muchas veces dejamos de lado el gasto cardíaco, ¿sí? Y el gasto cardíaco, pues recuerda, una de las prácticas comunes que tenemos en el hospital es dobuta, norepinefrina, ¿no? Sí, ok. Pues la dobuta es un inotrópico, obviamente favorece la contractilidad y por lo tanto favorece el aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Porque pues actúa sobre uno de los componentes. Pero a veces dejamos de lado los otros dos, que es la precarga y la poscarga. Eh, pues por ley también a veces somos un poco excesivos con este otro tema, que es la precarga, que a todos le andamos pasando bolos, no me dejarán mentir, y el doctor Roca siempre pelea por eso. Pero bueno, entonces muchas veces tratamos este, y a veces no tratamos este, pero este lo vamos a tratar principalmente con las resistencias vasculares sistémicas.
¿sí? Pero básicamente, para que entremos en contexto de lo que estamos haciendo, cuando estamos tratando a un paciente, pues es que el monitoreo hemodinámico nos ayuda a saber qué es lo que está pasando dentro del paciente para saber qué tratar. Entonces, si tenemos una disminución de la precarga, ¿con qué se va a favorecer el paciente? Con líquido, ¿sí? Si tenemos una disminución de la postcarga, que son las resistencias vasculares disminuidas, ¿con qué se va a favorecer el paciente? Con un vasopresor, ¿no? Adrenal, norepinefrina, vasopresina, las que ustedes conocen. Y si tenemos una contractilidad disminuida, ¿con qué se va a favorecer el paciente? Con un inotrópico lucitrópico. Comúnmente en Guatemala tenemos conocido la dobutamina. Aquí utilizamos mucho lo que viene siendo una milrinona, que me encantaría que pudiéramos usarla también en Guatemala, pero pues creo que ni siquiera hay disponibilidad, no estoy seguro. Pero entonces, si se dan cuenta, cada una de las cosas en las que actuamos cuando tratamos a un paciente, ¿sí? Pues esta curva es como la guía en nosotros aquí. Si se dan cuenta, el diagrama de Wigors nos muestra básicamente todas las curvas que podemos nosotros monitorizar en un paciente. Podemos monitorizar la presión aórtica, que es la presión arterial como tal. Podemos monitorizar la presión del atrio, que es el atrio izquierdo principalmente, la presión ventricular, el volumen ventricular, el electrocardiograma y por supuesto el fonocardiograma, pero entonces aquí está integrado, ¿sí? Esto no es para que se lo aprendan totalmente, no, pero principalmente quiero que le echen un vistazo a la curva de la presión aórtica, ¿sí? Yo sé que muchas veces ustedes o ahorita van a comenzar a ver lo que son líneas arteriales y lo que son, bueno, sí, líneas arteriales principalmente, en algunas otras ocasiones miran PVCs, como comúnmente lo vemos en el caso de la presión arterial. Entonces, estas dos gráficas les van a servir mucho, pero a lo que quiero llegar en este aspecto es que muchas veces lo vemos la curva de la presión arterial y decimos, ah, pues sí, sí, sí está bien, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa. Obviamente en cardiología pediátrica hay muchas alteraciones a nivel, incluso solo de la presión aórtica, por incluso alteraciones de las válvulas o alteraciones del arco aórtico o algo, y estas curvas se transforman y son diferentes. Eso obviamente no es tema de esta clase, pero vemos acá que tenemos una curva pendiente que es esta, que termina cuando se termina de eyectar el volumen sistólico, que justamente termina acá. Aquí se abre la válvula aórtica y automáticamente sale el flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, si se dan cuenta cómo el flujo eyectado sigue una pendiente inicial, luego una meseta y cae, ¿sí? Aquí justamente es donde la válvula aórtica se cierra, por eso es esta, perdón, por eso esta curva de acá, digámoslo así, ¿sí? Y luego este otro salto principalmente refleja el tema de la apertura de la válvula mitral, si se dan cuenta acá, ¿sí? Y luego cae otra vez el flujo. Entonces, básicamente esa es la curva de presión arterial, ¿no? Una pendiente que es cuando se abre la válvula aórtica, sale el flujo por la aorta y empieza a disminuir, la válvula aórtica se cierra, hay un pequeño salto que es el salto de la apertura de la válvula mitral, obviamente eso no lo vemos como tal, y luego empieza a decaer el flujo nuevamente hasta llenarse otra vez el ventrículo y otra vez así. Entonces, esta curva de presión arterial la podemos dividir en varios nombres. Como les digo, esto tampoco es necesario específicamente que ustedes se lo aprendan, pero podemos ver acá. Este espacio de aquí hacia acá es el tiempo de contracción isovolumétrica. ¿Qué significa? Que aquí el ventrículo ya se llenó. O sea, aquí justamente está el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, que es la precarga que habíamos hablado, y aquí de este espacio a este espacio, el ventrículo se contrae, o sea, genera fuerza, perdón, empieza a tensionarse, genera fuerza, pero no se contrae. Automáticamente se abre la válvula aórtica, se contrae el ventrículo y se produce la fase de eyección, ¿sí? Y llega hasta su meseta y posteriormente baja. Justamente aquí donde la válvula aórtica se cierra, el ventrículo inicia una fase de relajación isovolumétrica. ¿A qué nos referimos eso? Que solo se relaja, no cambia su volumen y posteriormente empieza a disminuir otra vez el flujo hasta nuevamente llenarse otra vez el ventrículo. No sé si hay alguna duda respecto a eso o sí, pero como digo, realmente esto solo es para que ustedes sepan qué ven ustedes en la curva en la curva de la presión arterial, ¿sí? Con la curva de las presiones arteriales invasivas que nosotros a veces colocamos allá.
Y en el caso de la presión arterial, esta es la famosa curva de la PVC, ¿no? Vamos a tener la curva A, la curva C, la curva B y este de aquí chiquito, que no lo escriben acá, pero es el descenso X. Más adelante tenemos algo respecto a la PVC, entonces vamos a ir más detallado respecto a eso. Entonces, ahora aquí quiero que vean esto nuevamente, cómo se relaciona la contracción isovolumétrica cuando el ventrículo ya se llenó, ¿sí? Miren, el volumen ventricular, aquí el volumen ventricular ya subió a su máximo, se mantiene en meseta, en esta fase de contracción isovolumétrica se contrae el ventrículo pero no expulsa y automáticamente se abre la válvula aórtica, se produce la fase de eyección y el volumen ventricular cae totalmente, ¿sí? Y empieza nuevamente la fase de llenado con la relajación isovolumétrica, o sea, solo se relaja. Posteriormente tiene un inflow rapid, que es un llenado rápido, que es cuando se produce la contracción auricular, ¿sí? Y nuevamente se llena para nuevamente comenzar el ciclo cardíaco como tal le conocemos, ¿sí? Entonces, aquí está la curva de volumen ventricular y aquí está la curva de volumen aórtico. Entonces, más o menos. Y se relaciona con el electrocardiograma, que ese es otro tema que ya saben, a veces no estamos muy bien preparados en el tema del electrocardiograma, pero aquí podemos ver que justamente la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo comienza. Doctor, esta reunión va a terminar en 10 minutos, entonces cuando termine se vuelven a meter al mismo link y seguimos, ¿va? Entonces, en el caso del electrocardiograma, podemos ver que aquí justamente en la cúspide de la R, digamos, es cuando se produce la contracción isovolumétrica y ahí es donde se abre la válvula aórtica y se expulsa, ¿sí? Esto obviamente es un fenómeno eléctrico, no porque se expulse cae, ¿no? Recuerden, eso no es así. Pero básicamente tenemos la idea que aquí donde empieza la Q, empieza la contracción ventricular y en realidad esta es una contracción isovolumétrica y aquí justamente es donde empieza la eyección del corazón, ¿sí? Y luego ya se relaja nuevamente isovolumétricamente y totalmente se vuelve a repolarizar el corazón, ¿sí? Y pues por último, obviamente tenemos la curva del fonocardiograma, que acuérdense que cuando se abre las válvulas auriculoventriculares, o sea, mitral y tricuspida, se produce el primer ruido, y cuando se produce el cierre el cierre de las válvulas semilunares, que es la aórtica del pulmonar, se produce el segundo ruido, ¿sí? Cierre de la válvula mitral tricuspidia, primer ruido, cierre de la válvula aórtica pulmonar, segundo ruido. Puede haber un tercer ruido, hasta un cuarto ruido. Esto tiene que ver mucho más con alteraciones patológicas de las aurículas y de los ventrículos, pero eso, como les digo, es tema de otra clase. Hasta aquí con las curvas, ¿tenemos alguna duda? Bueno, si no, continuamos. Pues el monitoreo básico abarca las variables comunes que se pueden obtener en entornos de instalaciones básicas con métodos menos invasivos. La frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial media, la presión venosa central, la saturación venosa central de oxígeno, la presión de perfusión y por último el lactato, que son parámetros que sí tenemos a la mano y que sí podemos medir. Y esto generalmente en la mayoría de hospitales, al menos en nuestro hospital, pues sí tenemos el equipo necesario para tener la medición y tener el monitoreo de todas estas variables, ¿no? Pues comenzando con los signos vitales y la presión arterial, que es lo principal, yo quiero hacer hincapié en esto, ¿sí? Dice, la presentación del shock varía, sin embargo, los signos generales son taquicardia y presión arterial baja, ¿no? Generalmente lo que siempre vemos, cuando vemos un paciente taquicárdico con presión arterial baja, decimos, oh, este paciente está chocado. Muy rara vez va a tener otra situación, a menos que tenga una anafilaxia o algo similar. Bueno, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica óptimos para la edad del paciente deben ser uno de los objetivos de la reanimación y por lo tanto por eso nos interesa. La evaluación frecuente, y escuchen esta palabra, me gusta porque tiene tanta razón y quienes ya turnaron con la doctora Lara en el Hospital de Infectología lo sabrán, dice evaluación frecuente y de tendencia de los signos clínicos es más importante que una sola determinación específica. No les dije, pero básicamente nos vamos a basar en este documento que son las recomendaciones para el monitoreo hemodinámico de los pacientes críticos de la Sociedad Europea de Medicina Crítica Pediátrica Neonatal. Son las últimas de 2020, fueron las más actualizadas que conseguí y la verdad es que me parecieron muy bonitas. Pero bueno, esta es una de las aseveraciones de este consenso, que tiene que ser una evaluación frecuente y de tendencia de los signos clínicos.
y a continuación van a ver algo que seguramente tenemos allá, porque pues, cuando yo estaba lo teníamos, obviamente ustedes lo tienen, que es esta hoja de signos vitales. Esta es una hoja de los de nosotros aquí. Perdonen por la mala foto. Sí, entonces podemos ver bien las presiones arteriales, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación. Y aquí tenemos algo que pues obviamente hacen en todos los hospitales, la orina, lo que entra. Y en el caso de nosotros pues, tenemos muchos pacientes con drenajes, entonces también se miden los drenajes. Pero bueno, y aquí tenemos los medicamentos. Y esta es una hoja que yo me recuerdo es similar a la que tenemos en el Hospital Rubén. Entonces, no basta solo con decir, aquí tenía 99, 60 con media 80". Ok, aquí está bien, no hay problema. ¿Y qué tal si 2 horas después tiene una tensión arterial de 80, 50? Y luego tuvo una tensión arterial de 70, 30. Pero luego tuvo una presión arterial de 113, 89. Pero, ¿qué pasó en estas precisas 2 horas? Entonces, por eso es importante la evaluación frecuente y de la tendencia de los signos vitales. Otra cosa muy frecuente es ver la frecuencia cardíaca. Aquí tenía 90, luego subió a 102, luego bajó a 99 y así sucesivamente. Esta es una variación normal. Recuerden que es aproximadamente más o menos 10 la variación normal de la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué tal si aquí tenía 90 y luego subió a 180 y luego bajó otra vez a 120? O sea, esa medición uno se pone a pensar, ¿y aquí qué pasó? O empezó 90, 120, 140, 160, 180. ¿Y ahí qué pasó? ¿Por qué fue aumentando la frecuencia cardíaca durante estos días? Y ahí ves donde vemos si la temperatura aumentó, si la presión arterial bajó. Entonces, por eso es importante el monitoreo frecuente y de tendencia de los signos vitales. Y los signos vitales al final va a ser lo que más vamos a monitorizar. Si ustedes tienen un monitor, obviamente en el shock y en el intensivo, lo primero que ustedes ven es el monitor. De hecho, hasta tenemos unas computadoras ahí que nos muestran el monitor de todos. Entonces, eso es como su principal arma, ¿sí? Los signos vitales, pero principalmente tenemos que observar esa tendencia que sigue, si hay aumento de la frecuencia cardíaca, si hay disminución, si hay aumento de la presión arterial, si hay disminución, en qué momento subió, en qué momento bajó, en fin. Pues bueno, este es el documento en el que nos vamos a basar, como les digo, es el más actualizado que logré y lo que me gustó, me llamó la atención es que es un consenso de una sociedad, ¿sí? Eso creo que es lo principal, que es un consenso de una sociedad, es una sociedad europea. Estaba buscando la sociedad cardiológica estadounidense, pero la verdad es que no encontré, pero creo que con esta nos podemos quedar por el momento. Pero bueno, entonces, ¿qué dice la Sociedad Europea acerca de los signos clínicos? Que no hay un parámetro clínico único, escúchese bien, que permita valorar el estado hemodinámico global en un niño, y por lo tanto recomendamos analizar varios parámetros y hacer evaluaciones frecuentes. Y esto lo hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque generalmente siempre nos quedamos con la presión arterial y la presión arterial. Ya no vemos la frecuencia, ya no vemos la saturación, ya no vemos la temperatura, ya no vemos todo. Y esto tiene que ser un abordaje integral. ¿Sí? La segunda recomendación es recomendamos realizar una evaluación clínica como evaluación inicial en todos los pacientes para la detección de alteraciones hemodinámicas y evaluar los signos clínicos periódicamente junto con los parámetros de monitoreo hemodinámico en pacientes inestables, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí, incluso a pesar de que tengamos un monitoreo hemodinámico avanzado, ellos mismos dicen evalúa los signos clínicos periódicamente, ¿sí? No recomendamos titular la terapia hemodinámica o la carga de líquidos basándose únicamente en los signos clínicos o en una reducción de la producción de orina solo en pacientes inestables, con excepción de la fase inicial de reanimación. Recuérdense que lo primero que ustedes buscan en un paciente que llega de primera entrada con ustedes chocado es reanimarlo con líquidos y por lo tanto ver si en algún momento produce orina. Eso es lo clásico. Y si está bien, ¿por qué? Porque si no produce orina significa que el órgano que es el riñón está hipoperfundido, ¿sí? Pero posteriormente a eso dice que no recomiendan la terapia titular la terapia hemodinámica o la carga de líquidos basándose únicamente en los signos clínicos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en síntesis, cuando llega un paciente, lo principal son los signos clínicos para valorar las alteraciones hemodinámicas. ¿Qué vamos a ver aquí? Frecuencia cardíaca principalmente, taquicardia, y en el choque ya descompensado, obviamente, hipotensión, ¿no? Y posteriormente en el seguimiento no vamos a evaluar solo la frecuencia cardíaca o solo la tensión arterial, sino vamos a ver un monitoreo hemodinámico global de estos signos vitales. Pero pues siguen recomendando que no se guíen solo de los signos clínicos para titular la terapia hemodinámica o la carga de líquidos, y eso lo vamos a ver más adelante.
Vamos a ir con la presión arterial. El objetivo de de monitorizar la presión arterial es optimizar la presión de perfusión normal. Y aquí hay una fórmula que seguramente el doctor Roca ya se la dio, o ya les dijo que se la aprendan. 55 más la edad por 1,5. Y esto es la presión arterial sistólica, escúchese bien, no media, sistólica de perfusión ideal para el paciente. Si ustedes tienen al paciente con el rango de presión dentro de los rangos de esta fórmula, en teoría ustedes están perfundiendo los órganos distales. Entonces, tratemos de tener bien atención a esta fórmula porque es bien importante, ¿sí? Y esto nos va a mantener una presión renal y distal adecuada, ¿sí? Recuérdense, por eso queremos la orina. Y esto va, si tenemos una adecuada perfusión renal y distal, por lo tanto vamos a tener una adecuada oxigenación tisular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues si está llegando la sangre a donde tiene que llegar. Bueno, ¿Alguien habló? Perdón. ¿No? Continuamos. Bueno, creo que queda menos de un minuto, entonces ya se va a cortar, pero bueno, sigamos. ¿Ustedes me dicen si ya están todos? Sí, ok, doctor. Bueno. Seguimos. La recomendación de la Sociedad Europea es el uso de la presión arterial intraarterial, o sea, hace la presión invasiva, ¿no? Sobre la medición de la presión arterial oscilométrica. Cuando es importante una medición fiable de la presión arterial o cuando es necesario detectar cambios rápidos en la presión arterial. Y esto pues ya lo sabemos, ¿no? En el hospital tenemos la tendencia de, obviamente, utilizar líneas arteriales versus la presión arterial oscilométrica. Han salido nuevos estudios acerca de que no hay mucha diferencia, pero la Sociedad Europea de hace 3 años sigue abogando por la presión intraarterial. Y pues sí, al final, como les digo, vamos a ver al final ya de estas dos clases, incluso cómo podemos utilizar esas curvas de presión arterial que nos da la presión intraarterial para incluso medir el gasto cardíaco. Pues son cositas, pero vamos a irlas viendo, ¿sí? En niños mayores de 12 años recomendamos una presión arterial objetivo mayor de 65 milímetros de mercurio. Esto en la presión arterial media, solo en niños mayores de 12 años. En niños menores de 12 años no se ha llegado a un consenso como tal, pero recuerden la fórmula que les dije hace unos momentos. 55 me la da por 1,5 le va a la presión arterial sistólica ideal para mantener perfundidos los órganos distales principalmente. Entonces, en el caso de mayores de 12 años, mayor de 65 de media, y en el caso de menores de 12 años, pues utilicen la fórmula de preferencia. A menos que sean niños que se sepa que tienen hipertensión previa, esos es otro asunto, ¿sí? gracias. Se recomienda no usar la presión arterial como el único objetivo terapéutico en niños estables, y es lo que yo mencioné hace unos momentos. Siempre miramos solo la presión, solo la presión, solo la presión. Pero ¿qué tal si el niño tiene una presión arterial mayor de 65, pero tiene una frecuencia cardíaca de 200? No van a decir, ah, todo está bien. No, hay que verlo todo como un conjunto.
El estado hemodinámico debe evaluarse integrando varios parámetros clínicos y hemodinámicos. Recomendamos la monitorización de la presión intraarterial en niños con shock que no responden a la terapia de fluidos inicial o que requieren tratamiento vasopresor y emergencias hipertensivas para controlar el efecto de los medicamentos hipotensivos invasivos continuos. Y aquí estaría feliz el doctor Irwin al mencionar esto, que deberían de ponerles líneas arteriales a las emergencias hipertensivas. A él le encantaba. Pues bueno, aquí tenemos la curva de la presión intraarterial, que ya la habíamos visto previamente aquí, ¿sí? Es esta rojita, pero ahorita la vamos a ver representada con un poquito más de detalle, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente, sístole, diástole, es lo que habíamos hablado, ¿no? La contracción isovolumétrica previa, luego la fase de eyección, que es una fase de eyección rápida, luego se queda una fase de, de eyección o expulsión lenta, y posteriormente que se cierra la válvula aórtica, que es esta incisura, empieza a disminuir el flujo a través de la aorta, ¿sí? Esto recuérdense que es la curva de presión aórtica, o sea, la curva de presión arterial, ¿sí? Pero también nos ejemplifica cuando se cierra la válvula aórtica. Y posteriormente el flujo sanguíneo a través de la aorta empieza a caer, ¿sí? Y eso representa, en el caso del corazón, la diástole, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a manera de ejemplo, en el caso de nosotros, en cardiología pediátrica, es bien interesante. De hecho, la primera vez que lo vi me impresioné, porque, pues, como les digo, son cosas que no nos enseñan inicialmente. Pero, por ejemplo, en un paciente con un conducto arterioso, la curva de la presión arterial aórtica es totalmente distinta a cualquier otro niño. ¿Por qué? Porque en un conducto arterioso recuerden que hay un secuestro de la aorta hacia la arteria pulmonar y por lo tanto esta incisura de aquí se produce bien, pero luego esta diástole se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga hasta nuevamente iniciar la sístole. ¿Por qué? Porque hay un secuestro diastólico a nivel de la pulmonar. Como les digo, esto solo es como manera de ejemplo respecto a que sí hay alteraciones a nivel de la curva de presión arterial que nos pueden identificar incluso cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, un paciente con estenosis valvular aórtica severa, esta incisura va a ser más profunda y por lo tanto esta curva de acá va a ser un poquito menos pronunciada. Sí, entonces, como les digo, eso principalmente es a nivel de la cardiología pediátrica, pero a lo que quiero llegar es que si hay alteraciones a nivel de las curvas de presión que nos pueden identificar algunos problemas a nivel cardíaco y a nivel aórtico, ¿sí? Pues ya vimos presión arterial, ya vimos frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria no la voy a tocar porque pues eso ya sabemos que si hay taquicardia y hay hipotensión, seguramente el niño también está taquineico y realmente no nos representa en el tema hemodinámico, algo diferente, saber si está o no está polinéico, ¿no? Y en el caso de la temperatura, pues obviamente el paciente va a llegar sí o sí, o va a llegar febril o va a llegar hipotérmico cuando ya va chocado totalmente. Y en el caso de la saturación, si el paciente llega en fase caliente, o sea, taquicárdico, seguramente va a tener una saturación normal. Y si el paciente ya va chocado, es probable, más no siempre, a menos que sea cardiopata, que vaya a desaturar. Por eso es que no trate los otros signos vitales, por así decirlo, respecto a eso. Pero algo que me interesó muy interesante, me resultó interesante fue el índice de shock. Este índice de shock ajustado a la edad pediátrica, comúnmente conocido como PISA, SIPA, perdón, puede ser un predictor de morbilidad y mortalidad en los niños. Este fue un estudio que se hizo en Tailandia, sí, en Indonesia, perdón, pero me resultó interesante. Básicamente el índice de shock pediátrico se hace dividiendo la frecuencia cardíaca máxima que lleva el paciente entre la presión arterial sistólica que lleva. Entonces, eso nos va a dar un valor que probablemente vaya a ser, si el paciente va chocado, seguramente va a ser menor de uno. Y aquí tenemos una tabla que tiene los valores acorde, un valor promedio acorde a la edad que debería de ser ideal. Obviamente debajo de este valor significa que el índice de shock está aumentado y por lo tanto se asocia a mayor mortalidad y morbilidad en los pacientes. Pues bueno, aquí podemos ver lo que ellos midieron
En los pacientes de 1 a 3 años el índice era de 1,2, de 4 a 6 igual 1,2, pero en los pacientes de 7 a 12 era de 1 y mayor de 12 años era de 0,9. Los valores por debajo de esto tenían resultados contraproducentes. Por ejemplo, acá en el caso de la mortalidad, los pacientes que tenían un índice de un índice de shock menor de entre 0,5 y 0,25, obviamente tenían mayor mortalidad versus los pacientes que tenían índices de shock, perdón, es al revés, una disculpita, que son mayores de este valor tienen resultados adversos. Por ejemplo, aquí los pacientes que tuvieron menos de ese valor se mantuvieron dentro de una mortalidad baja versus los que tuvieron un valor de 3 o de 2 que tenían mayor mortalidad, un índice de mortalidad. En el caso de acá, en los pacientes con necesidad de ventilación o soporte ventilatorio, los que tenían menos índice de shock tenían menos necesidad versus los pacientes que tenían un índice de shock más alto. Pues básicamente es similar, ¿no? Todo se dio que menores de las cifras que tenemos aquí, que el menor de 1, menor de 0,9 en general, se mantuvieron sin necesidad de aporte ventilatorio, de aporte vasopresor e incluso de mortalidad. Entonces, me resultó interesante porque no es algo que miramos nosotros constantemente. Hoy en día hay aplicaciones en los teléfonos que nos hacen los cálculos rápidos, entonces es bueno también empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque luego nos llega un paciente y creemos que lo podemos sacar y revivir cuando de por sí llega con un índice de mortalidad y morbilidad alto. También tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratando, lo que estamos haciendo. Bueno, ya pasando de los signos vitales, nos vamos ya al monitoreo hemodinámico. Solo otra observación. Noto que aquí el tema de los pulsos y el llenado vascular, porque como tal no nos ejemplifica un monitoreo hemodinámico como tal. Y obviamente si tenemos a un paciente que está con llenado capilar mayor de 3 segundos, es obvio que el paciente está en choque, ¿no? Pero también se va a ejemplificar con taquicardia y hipotensión, que es lo que nos interesa y son las cosas objetivas que podemos medir. Bueno, pasando al tema de la PVC, pues es un marcador estático de precarga. ¿Por qué lo puse en mayúsculas como estático? Porque solo nos puede medir en un punto preciso la precarga. No es un monitoreo constante de la precarga. Y recuérdense que precarga es la dilatación máxima de la miofibría, el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, bla. Y ahorita vamos a hablar un poquito más respecto a eso. Pero quiero que se queden con esa idea de que no es algo que les va a estar midiendo constantemente la precarga cardíaca, sino va a ser solo un marcador estático en ciertos puntos y en ciertos momentos, ¿sí? Se demostró que el uso del nivel de PVC como objetivo terapéutico, que en el caso de la campaña contra la sepsis, que es el objetivo perdón, en la reanimación por objetivos, puede resultar en una sobrecarga de líquidos. Y van a ver por qué, porque generalmente decimos, tiene PVC todavía de 8, métale más agua. Y por eso es que les digo, es un marcador estático. En ciertos momentos no siempre va a representar específicamente lo que representa la precarga. Y una PVC más alta, generalmente mayor de 12 milímetros de mercurio, se asoció con un aumento de la mortalidad en el shock séptico pediátrico. Esto lo vimos en este estudio que es el monitoreo hemodinámico y manejo del shock pediátrico séptico. Este es un estudio del 2022 que evidenció que una PVC más alta de 12 ya se relaciona con aumento de la mortalidad. ¿Sí? Entonces, de nada nos sirve seguirle pasando agua a ese shock. Si ya tiene más de 12 PVC, generalmente va a ser contraproducente. La recomendación de la Sociedad Europea, recomendamos colocar la punta de un catéter venoso central en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha para obtener una medición óptima de la presión venosa central o una muestra de saturación venosa de oxígeno. Recomendamos medir la PVC en todos los pacientes inestables refractarios al tratamiento hemodinámico inicial, o sea, al manejo inicial con líquidos, ¿no? Se recomienda no usar la PVC para predecir la capacidad de respuesta del fluido, o sea, es lo que les digo. Tenemos una PVC de 8, le pasamos una carga de líquido a 10 o a 20 mililitros por kilo y luego le tomamos otra PVC y la PVC sigue en 8. Eso no significa que el paciente no está respondiendo bien al fluido. Simplemente el monitoreo, las presiones intracavitarias cardíacas no funcionan en base a solo eso, ¿sí? La carga de líquido no debe iniciarse únicamente sobre la base de una PVC baja. Entonces, ustedes pueden tener una PVC baja
digamos, 5 o 7. Y no por eso es necesario pasarle 100% líquido, hay que integrar lo demás. Y recordemos que previamente habíamos visto qué es lo demás, que es la contractilidad miocárdica, la poscarga y todos estos parámetros que vimos. Una medición aislada de la PVC tiene un valor limitado en la práctica clínica. Sin embargo, las tendencias de la PVC puede proporcionar información importante sobre los cambios en la fisiopatología cardiovascular. Y ahorita vamos a ver más o menos a qué nos referimos con eso, como la evolución de la insuficiencia cardíaca derecha y una elevación abrupta de la PVC tras administración de líquidos debería de aumentar la sospecha de disfunción cardíaca significativa. Entonces, por eso les digo, ustedes le meten una carga de líquido a un paciente y la PVC se fue de 5 a 10 y dicen, uff, ya fue efectiva. Pues no siempre, ¿sí? En un paciente que no tiene falla cardíaca en ese momento, pues no hay ningún problema, pero generalmente el paciente con sepsis ya vimos que sí tiene disfunción o depresión miocárdica, entonces este paciente es muy subjetivo también de progresar a una falla cardíaca. Entonces, por eso es que al final la PVC actualmente no se recomienda al 100% solo para guiar la administración de líquidos. Hay otros parámetros que obviamente son un poquito más complejos, pero en el caso de la PVC, ellos indican que tiene un valor limitado y solo puede proporcionar información importante sobre los cambios en la fisiopatología cardiovascular. Entonces aquí vemos las curvas de la presión venosa central. Entonces podemos ver lo que habíamos visto en el diagrama de Wigers hace un momento, que tenemos igual, como en el caso de la presión aórtica, tenemos la presión venosa central. Tenemos la curva A que representa el final de la diástole, que habíamos hablado que es el volumen telediastólico. Posteriormente se viene la fase expulsiva ventricular y por lo tanto cae la presión, ¿sí? Y aquí se produce la sístole ventricular. Esto se relaciona principalmente con la apertura tricuspida. Entonces, si se dan cuenta, cada que se abre una válvula, ya sea en las presiones centrales, venosa central o en la presión aórtica, se produce una muesca. Eso va a ser como lo característico, ¿sí? Entonces, luego se abre la tricúspide y automáticamente el flujo que estaba en la aurícula cae hasta lo mínimo, ¿no? Y luego otra vez se vuelve a llenar la aurícula, ¿sí? Se cierra la aurícula, aquí se cierra la tricúspide otra vez y empieza la contracción de la aurícula. Yo sé que esto es complejo de alguna forma entenderlo, digámoslo así, pero básicamente así se representa. Diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Entonces, no crean que esta es la sístole y esta es la diástole, no, al revés. Diástole, sístole, ¿sí? ¿Y esto para qué nos sirve? Principalmente lo que nosotros vamos a ver en la curva de la presión venosa central es un número, ¿no? Pero podemos ver también alteraciones a nivel de la presión, de la curva de la presión. Por ejemplo, si tuvieran una sístole ventricular, que es esta curva muy pronunciada, probablemente ese ventrículo derecho está sufriendo, ¿sí? O si tuvieran una presión, una curva, perdón, una onda A muy grande, o sea, como muy ancha, probablemente esta aurícula está muy dilatada y se está llenando de más. Entonces, como les digo, al final todas las curvas tienen y sus cambios tienen alteraciones, pero en el caso específico de un paciente séptico o un paciente chocado, lo que nos interesa es el tema del número, cuánto nos va a dar de número, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo normal relativamente hablando de PVC en un paciente pediátrico? ¿Alguien me puede decir? De 8 a 12 autos. Sí, gracias. Generalmente es lo que pues, manejamos, ¿no? De 8 a 12, aunque realmente al final de tantas no tenemos un número exacto respecto a cuál es la presión venosa adecuada. ¿Por qué? Porque es lo que les decía hace unos momentos, si tenemos un ventrículo izquierdo que está, un ventrículo derecho, perdón, que está sufriendo, que está disfuncional, probablemente esa PVC esté más baja y no necesariamente significa que necesita más líquido. Como les vuelvo a mencionar, ya de alteraciones específicas de las cámaras cardíacas, pues obviamente no vamos a hablar, pero por eso es que ellos recomiendan que guiarse solo en base al número no es adecuado, siempre se tienen que guiar en base a tendencias. Y bueno, aquí viene un tip que este no lo agregué acá, pero leí algo que decía que si ustedes administran una carga de líquido, preferentemente de 10 mililitros por kilo,
y aumenta entre 2 a 5 centímetros de agua en la presión venosa central, significa que esa carga de líquido sí fue efectiva para aumentar el volumen auricular. Eso no significa relativamente que nos va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Pero sí fue efectiva para aumentar el volumen auricular y como sabemos que esto al final termina en el ventrículo izquierdo porque se va por la pulmonar y regresa al ventrículo izquierdo, por lo tanto va a aumentar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y por lo tanto puede aumentar nuestro gasto cardíaco. Sí, entonces ese es un tip, ¿sí? Si ustedes tienen una PVC de 4 o 5, qué sé yo, y les aumentó entre 2 a 5 centímetros de agua la PVC, fue efectiva su carga de líquido, más sin embargo no significa que hay que seguir dándole líquido, sino probablemente ya con eso pues ya le dieron el agua que necesita y ya no es necesario aplicarle más agua, ¿sí? Vámonos con la saturación venosa de oxígeno. La saturación venosa de oxígeno es una medida hemodinámica que representa el equilibrio entre la entrega de oxígeno y el consumo. La fórmula de la saturación venosa de oxígeno es el contenido arterial de oxígeno, que es esta fórmula, perdón, la disponibilidad de oxígeno, que es esta, disminuido el flujo sanguíneo, que es el tema del gasto cardíaco, por uno dividido el transporte de oxígeno. Aquí ya está representado con más detalle, ¿no? Pues veamos los determinantes tanto de la saturación venosa como la saturación arterial de oxígeno, ¿sí? Principalmente lo que vamos a ver del lado de arriba es la disponibilidad de oxígeno, o sea, lo ventilatorio, ¿no? Si el paciente está teniendo adecuada ventilación y adecuada oxigenación de su cuerpo, cosas que nos pueden aumentar la disponibilidad de oxígeno son anestésicos, relajantes musculares, hipohipertermia, hipertermia maligna, síndrome convulsivo, la sepsis, ¿sí? Y del lado de abajo tenemos lo hemodinámico, que es el gasto cardíaco, y el transporte de oxígeno, que está representado por esta fórmula. En el caso del gasto cardíaco, recordemos que los determinantes son la precarga, la poscarga y la contractibilidad, en este caso, que aquí lo exponen como frecuencia cardíaca y el ritmo, pero básicamente es la contractibilidad. Y la disponibilidad o transporte de oxígeno se calcula con la fórmula de la hemoglobina por 1,34 por 10. En algunos casos esta constante 10 cambia, ¿sí? Pero perdón, este 1,34 cambia generalmente por más numerales, pero esto no cambia porque es el peso en algunos casos. Y esto puede alterarse por hemorragia, hemodilución o coagulopatías en el caso de la hemoglobina. Entonces, si vemos aquí, la saturación venosa de oxígeno tiene muchos determinantes y no solo puede representar realmente cómo está nuestro gasto cardíaco. Podemos tener una hemoglobina baja y eso puede tener una alteración en la saturación venosa. Podemos tener una mala disponibilidad de oxígeno porque el paciente está mal oxigenado, está mal ventilado o hay que ventilarlo para poder mejorarlo. Y no solo es el gasto cardíaco, ¿sí? Aunque sí podríamos tener que tenemos buena ventilación, tenemos buena hemoglobina, tenemos buena disponibilidad de oxígeno y lo que nos está fallando es el gasto cardíaco. Entonces, para poder interpretar la saturación venosa de oxígeno necesitamos entender y acatar y tratar, mejor dicho, de mantener en equilibrio estas tres partes, ¿no? Respecto al que dice la Sociedad Europea, pues recomienda medir la saturación venosa de oxígeno en pacientes inestables que no responden al tratamiento inicial. Una saturación menor de 65% sugiere una posible alteración hemodinámica. Sin embargo, en la sepsis, una saturación normal o alta puede reflejar una disfunción mitocondrial y máscaras de alteraciones hemodinámicas. Entonces, por eso es que al final de tantas no hay un parámetro específico de estos que nos diga toda la verdad como tal. Por ejemplo, en el caso de la saturación venosa de oxígeno, como dice acá, recuérdense que la saturación venosa de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno significa cuánto porcentaje de oxígeno sale por la aorta, lo entrega a los tejidos y regresa a la aurícula derecha. Y eso que regresa a la aurícula derecha es lo que nosotros medimos como saturación venosa de oxígeno, ¿sí? Por medio de un catéter. Entonces lo que medimos es básicamente, salió 100%, llegó al hígado, por ejemplo, y lo que tiene que entregar normalmente es ¿cuánto? 25 a 30% del oxígeno que llevaba lo tiene que entregar y por lo tanto va a regresar al atrio derecho de 70 a 75%. Entonces, si tenemos una saturación menos entre 70 a 75%, significa que esa sangre entregó bien el oxígeno y se aprovechó en el órgano
y por lo tanto regresó solo el 75% de saturación, o sea, de oxígeno hacia el atrio derecho. Entonces, básicamente, en pocas palabras, eso significa la saturación venosa de oxígeno. Si la sangre entregó el oxígeno y si se aprovechó. Pero ¿qué pasa si los tejidos ya están isquémicos, hipóxicos? Ya no utilizan ese oxígeno y por lo tanto esa saturación venosa va a regresar mayor. ¿Por qué? Porque los tejidos ya no aceptan o ya no quieren ese oxígeno. ¿Por qué? Porque ya están muy isquémicos y ya no lo utilizan. Entonces la sangre lo entrega y automáticamente se regresa porque pues no se aprovechó, no se utilizó y por lo tanto una saturación venosa de oxígeno mayor del 75% tampoco significa que todo está resuelto. Puede ser que incluso el paciente siga comprometido. Entonces, por eso es que no es 100% fiable guiarse solo de eso. Pero bueno, ¿qué nos dice la Sociedad Europea? Nos dice que lo que habíamos hablado y que la saturación de oxígeno no es un marcador adecuado del índice cardíaco, que es lo que les digo. Significa que entregó bien el oxígeno y se regresó, no que llevaba un buen gasto cardíaco. Y se recomienda no orientar la terapia hemodinámica basada únicamente en la saturación venosa de oxígeno. Sin embargo, el estudio que vimos acá, ¿dónde lo vimos? Perdón, ¿dónde lo vimos? Este estudio que tengo escrito acá nos indica que si continúan con la tendencia de manejar una saturación venosa por lo menos mayor del 65%. Entonces, eso sí es como algo que ellos sugieren, que como dice acá, no es indicativo de solo manejar todo en base a la saturación, pero sí recomiendan mantener una saturación venosa de oxígeno por lo menos de mayor del 65%. ¿Por qué? Porque si la tienen menor, significa que probablemente no se está entregando buen oxígeno o sus tejidos están aprovechando de más el oxígeno y por lo tanto necesitan que se les aporte más. Entonces, aquí dice que básicamente no es la panacea como comúnmente le dicen, pero sí recomiendan por lo menos una saturación menos de oxígeno mayor de 65%. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice respecto a la reanimación con líquidos. Esto lo metí acá porque obviamente es algo que monitorizamos después de administrar líquidos. Siempre queremos saber si respondió o no respondió el paciente y por eso lo metí como un cierto tipo de monitoreo. Un aumento en el gasto cardíaco o en el volumen de accidente cerebrovascular, que es stroke vascular, perdón, está mal escrito como resultado de la reanimación por volumen se denomina capacidad de respuesta a líquidos. Entonces, si el gasto cardíaco aumenta como producto de ustedes infundir volumen, eso significa que el paciente tiene buena capacidad de respuesta a los líquidos. La evidencia publicada sugiere que la variación respiratoria en la velocidad máxima del flujo sanguíneo aórtico es el indicador más confiable de respuesta a los líquidos, pero solo en niños ventilados que cumplen con varios criterios. Ahora dígame, ¿qué les han enseñado a ustedes respecto a cuál ah, se maneja como un indicador de respuesta a líquidos? Quiero saber para... Es algo que comúnmente se hace actualmente para saber si el paciente responde o no responde a líquidos. Y sigue Walter aquí que responda. Hola, hola, Sí, Walter, ¿me dime. escuchas? Sí, sí. ¿Cómo sabemos si responde a líquidos? Sí, ¿cuál es una medida que se ha estado tomando actualmente? ¿O qué tipo sí, de medidas se hace actualmente para saber si el paciente responde o no responde a líquidos? Es algo que se ha estado hablando mucho, pero que al final de tanto se dijo que no. Fíjate que algo que yo leí ahorita recientemente, cabal, eso que iba a preguntar tal vez más tarde, era la variabilidad de presión de pulso, Barbería de o presión. Una muy buena. BBP. Fíjate que leí usualmente que una variabilidad mayor de 13, eh, generalmente un 90-98% te iba a responder a una carga de volumen. Ok, Ahora, lo otro que diría yo es que para evaluar si un paciente te va a responder a líquidos, lo que yo usualmente hago también es presionar el cuadrante superior derecho para aumentar la precarga. Y si con eso mejora la presión y baja la frecuencia cardíaca, pues usualmente va a responder a volumen.
Y lo otro que usamos o que yo me fijo ya después, después de pasar el volumen, es más que todo en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la PVC, que era lo que estabas hablando justamente. Que creo yo Ya, que hay que evaluar todo, no solo una cosa, cabal, o no solo basarse en una cosa para pasar el volumen. perfecto. Excelente, su jefe de recientes. Pues sí, y aparte, últimamente se ha tenido la tendencia de medir la colapsabilidad de la vena cava inferior, ¿no? Mm, Pero se ha demostrado que la colapsabilidad de la vena cava inferior no se ha relacionado adecuadamente con una adecuada respuesta a los líquidos. Eso solo para quitar el tabú de que la colapsabilidad de la vena cava inferior es un marcador de respuesta al líquido, ¿sí? Porque sí he visto que últimamente se está utilizando mucho, pero pues no es como tal. De hecho, algo que dijo el doctor Walter tiene razón. La simple prueba de elevar las piernas o comprimir el cuadrante inferior derecho, que es básicamente apretar el hígado para aumentar el retorno venoso hacia el atrio derecho y ver si la frecuencia cardíaca mejora o la tensión arterial mejora, aunque sea mínima, es muy probable, más esto yo no se los dije, que el paciente vaya a responder a líquidos. Sin embargo, recuerden también que no significa que va a responder a 60 mililitros por kilo, no, probablemente va a responder a 10 o a 20, pero después de 10 o 20 lo único que van a hacer es congestionar al paciente, ¿sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, gracias, Walter. Pero pues lo que sí se ha demostrado científicamente es la velocidad máxima del flujo sanguíneo aórtico. ¿Y esto qué es? Pues básicamente es una medida que usamos nosotros con ecocardiograma, que ustedes también lo pueden hacer con un ultrasonido que tienen ahí. Es medir la velocidad a la que sale el flujo a través de la válvula aórtica y con eso medir básicamente cuánto de flujo aumentó o cuánta velocidad aumentó respecto a una administración de carga de líquido. Pero pues como digo, esos ya son un poquito más avanzados y espero algún día también hacer algún taller respecto a eso. Pues, ¿qué nos dice la Sociedad Europea? Recomendamos observar la situación clínica del paciente, el examen físico y varios indicadores de perfusión que sugieren un gasto cardíaco o transporte de oxígeno inadecuado causado por la hipovolemia antes de considerar la carga de líquido. ¿Sí? Al administrar un bolo de líquido, recomendamos administrar un pequeño bolo en un corto periodo de tiempo mientras se realiza un seguimiento de los cambios en el gasto cardíaco, que obviamente no lo medimos, la presión arterial, la PVC, y cuando sea o esté disponible para confirmar la respuesta al líquido antes de comenzar la terapia con más líquido. Entonces, justamente lo que decía el doctor Walter. Se administra una pequeña carga, se verifica cómo va la presión, cómo va la PVC, cómo va la frecuencia, si mejora, si disminuye o si se queda igual. Si mejora, pues obviamente este paciente va a responder al líquido. Sin embargo, como les digo, tampoco es de meterles 40 o 60 mililitros por kilo más. Si ya lo reanimaron, es probable que ya no les vaya a responder, que probablemente solo les responda a una pequeña cantidad. Recomendamos estrategias terapéuticas alternativas para el manejo de la hipotensión en los no respondedores de líquidos. En esto se refiere a los vasopresores. Si un paciente no le responde a los líquidos, o sea, no les mejora la frecuencia cardíaca y no les mejora la presión arterial, significa que ya no necesita líquido, lo que necesita el paciente probablemente es vasopresores o algún inotrópico. Recomendamos abstener la terapia con líquido en pacientes con aumento de la PVC y sin un aumento significativo de la presión arterial. Entonces aquí está lo otro que dijo el doctor Walter. Tenemos un aumento de la PVC, pero la presión arterial y el gasto cardíaco que se puede ejemplificar de alguna forma con disminución de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial, ¿sí? Si hay aumento de la PVC, pero esto no se movió, básicamente lo único que estamos haciendo es metiéndole líquido al paciente por gusto y gana, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo bien visto. Por eso es que nunca se dice solo con que mejoró la PVC, el paciente respondió al líquido, ¿no? ¿Qué tal si la PVC aumentó, pero esto se mantuvo igual? Significa que lo único que estamos haciendo es meterle el líquido al pulmón. Recomendamos en la terapia con fluidos bolos de 5 a 10 mililitros por kilo como parte de la reanimación temprana en pacientes inestables guiados por el efecto sobre la presión arterial y o el gasto cardíaco. Recuérdense que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen eyectado. El volumen eyectado obviamente no lo vamos a ver, pero la frecuencia cardíaca va a mejorar y el volumen eyectado se puede representar como una mejoría en la presión arterial. Entonces, eso también es como una forma de evaluar si nuestros líquidos funcionaron o no funcionaron. Pues ya para ir terminando con el monitoreo básico,
¿sí? Porque pues el avanzado es un poquito más extenso. Pues nos vamos a la medición del lactato. Recuerden la vía del lactato. En el caso de la glucosa que pasa al ciclo de la glicólisis, produce piruvato y aparte el resto de la glucosa se va por el ciclo de Krebs y esto produce una cantidad de 24 moléculas de ATP. Pero si se va por la vía del piruvato y por la vía del ciclo del ácido láctico, únicamente se producen 6 ATPs. Entonces, esa es la diferencia entre la glicólisis aerobia y la glicólisis anaerobia. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente no tiene buena disponibilidad de oxígeno, como habíamos visto antes, la vía de la glicólisis se va por la vía del piruvato. ¿Por qué? Porque es una vía anaerobia, o sea que no necesita oxígeno. Entonces, si el paciente no tiene buena disponibilidad de oxígeno, seguramente se va por la vía del piruvato y va a producir ATPs. Sí, va a producir, pero va a producir solo 6 versus 24 que normalmente se producen con la vía normal. Entonces, y aparte de eso, va a producir lactato. Entonces, por eso el lactato es un indicador de hipoperfusión tisular y por lo tanto de que el paciente está pues comprometido, valga la redundancia, con la perfusión de su cuerpo, ¿no? Entonces, esta es la importancia del lactato, ¿sí? Por eso es que vemos la disponibilidad de oxígeno como la vimos previamente. Si no hay oxígeno en el cuerpo o en los tejidos optan por irse por esta vía y producir lactato, ¿sí? Y por lo tanto va a haber menos energía también, eso es otra cosa. Pues este estudio me resultó interesante, el rol del poder cardíaco, esto no lo vamos a ver, solo el aclaramiento del lactato como indicador de una adecuada resucitación en pacientes pediátricos con shock en una unidad de cuidado intensivo. Y vamos a ver que en el caso de los pacientes que fueron reanimados adecuadamente, tuvimos un aclaramiento de lactato a la hora, a las 6 horas y a las 24 horas, ¿sí? Eso lo midieron. Cómo iba el lactato a la hora, cómo iba el lactato a las 6 horas y cómo iba el lactato a las 24 horas. Y miren, el índice de mortalidad, aquí fueron los que sí fallecieron y aquí los que no. El índice de mortalidad disminuyó de 27, 22 a 0, ¿sí? En los pacientes que tuvieron un adecuado aclaramiento del lactato, ¿sí? Versus los pacientes que no que tuvieron un lactato, con un mal aclaramiento del lactato, ¿sí? Entonces, el lactato sí nos sirve como un predictor de morbilidad y mortalidad por el hecho de lo que platicamos previamente, ¿sí? Significa, si hay producción de lactato, significa que no hay oxígeno. En palabras sencillas es eso. Si hay lactato es porque no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, nos remontamos hasta el inicio de la clase, donde dejé esa curva, perdón. Aquí. Y si no hay, y si no hay oxígeno es porque algo en todo esto está fallando. La disponibilidad de oxígeno, el gasto cardíaco, la hemoglobina, y esas constantes pues son propias de la disponibilidad. Pero entonces, si no hay oxígeno significa que algo aquí está fallando, ¿sí? Y si estamos viendo que algo aquí está fallando, significa que algo aquí está fallando, ¿sí? Entonces, al final, si se dan cuenta, todo es complejo y todo es en sintonía, digamos. Si hay lactato, significa que no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, significa que algo de lo que vimos previamente está fallando, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que los pacientes que tuvieron un buen aclaramiento de lactato disminuyó su índice de mortalidad casi a 0% hacia las 24 horas. Pues bueno. Ya se va a terminar incluso esta otra sesión. Espero no haberlos aburrido. Respecto al monitoreo hemodinámico básico, que es lo que tenemos a la mano, pues son estas, principalmente los signos vitales, frecuencia cardíaca y presión arterial. En el caso de la presión arterial, pues tenemos la ventaja de que podemos utilizar ahora curvas de presión arterial, ¿sí? Tenemos la PVC, que ya vimos que puede y no puede ser de uso. Tenemos el índice de shock pediátrico y tenemos la saturación venosa de oxígeno. Y por último tenemos la respuesta a reanimación de líquidos y el lactato o aclaramiento del lactato. Pues como les digo, todavía nos falta mucho más, principalmente respecto al monitoreo avanzado, que ya es otro detalle, pero pues en el caso del monitoreo básico, pues hasta aquí
hasta aquí creo que llegamos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, queda menos de un minuto de la sesión, no sé si quieren platicar un poquito más para abrir otra, sería la misma exactamente, o pues nos vemos en la próxima clase. Sí, no, sí, sí. Pues bueno.